Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Rogelio del Prado Flores, coordinador del doctorado en investigación de la comunicación, coordinador académico. Y estamos aquí, pues, iniciando una sesión, una serie de conferencias que son temas relacionados con los que tocamos en el doctorado en investigación de la comunicación. Y en esta ocasión, la primera de este año, iniciamos de manteles largos, apreciando mucho la presencia del doctor Alberto Ruiz, amigo y compañero de varios años, y que pues aceptó con generosidad esta invitación a darnos una conferencia sobre la comunicación política en estos tiempos de la era de Trump, en estos tiempos complejos. Y nos hemos reunido entonces para escucharlo, para participar con él al final con preguntas. Y pues en primer lugar les doy la más cordial bienvenida y me voy a permitir leer algunos puntos de la semblanza del doctor Alberto Ruiz Méndez. Bueno, él es doctor en filosofía, toda su trayectoria es de filosofía, licenciatura, maestría y doctorado. Es profesor investigador de aquí, del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada de la Facultad de Comunicación aquí en la Universidad Anáhuac, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel número uno y es coordinador del proyecto de investigación Narrativas Democráticas, Desafíos y Alternativas en Sociedad Política, Comunicación y Tecnologías Digitales desde América Latina, avalado por la UNAM. Entre sus más recientes publicaciones se encuentra el capítulo del libro ¿Quién es el enemigo del pueblo? Construcción performativa y representación visual a través de la inteligencia artificial del otro, entre comillas, en la comunicación política del discurso presidencial mexicano. Esto en coautoría con el doctor Ricardo Prado Hurtado. Y también recientemente se publicó su artículo Tiempo de polarización, una mirada a la crisis de la democracia a través de la comunicación política populista. Esto en nuestra revista Sintaxis. Sus líneas de investigación se profundizan, trabajan el tema de la democracia, la comunicación política, polarización, posverdad y populismo. Además es conductor y productor de Cine Autopsias, podcast de cine, ¿no? Bueno, pues bienvenido a todos, bienvenido Alberto, muchas gracias por aceptar. Entonces, pues eh, te cedo los micrófonos, unos 40 minutos donde tú te sientas a gusto y después volvemos con preguntas de aquí de nuestra audiencia. Adelante, doctor Alberto. Muchas gracias, doctor Rogelio. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir estas reflexiones. Y bueno, también muchas gracias a quienes nos están acompañando. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Sobre todo en atención a esto segundo, a su tiempo, voy a permitirme ir leyendo una serie de ideas, de problemas, de conceptos que quiero compartir con ustedes, sobre todo para no divagar, para no extenderme innecesariamente y propiciar en el momento en el que se requiere, pues quizá preguntas, diálogo o sus propios aportes, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir mi presentación para que lo vaya yo comentando. Bueno,
Pues efectivamente la intención de esta charla es mapear algunos problemas, sobre todo, que hay alrededor de la comunicación política en la actualidad. Y bueno, un poquito, sí, de manera, a manera de gancho, pues le he titulado en la era Trump. Pero también es verdad que la figura de Donald Trump, no su persona, sino su figura, pues viene a representar una serie de tendencias, tanto en la comunicación como en la política, que de alguna manera pues justifican que se pueda hablar de una era Trump, ¿no? Tanto por su posición mediática como por representar simbólicamente y políticamente esta serie de problemas y de tendencias que se han generado alrededor de las democracias en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Entonces, como les decía hace un momento, pues mi intención va en este sentido, ¿no? De trazar un mapa de los diferentes contextos y los diferentes problemas que hemos estado atestiguando en los últimos 10 o 15 años. Entonces, si les parece bien, podemos comenzar con el contexto comunicacional. Todos sabemos que la tecnología digital ha venido a cambiar gran parte de lo que somos como seres humanos, nuestras costumbres, actividades, y se puede decir que nuestra visión del mundo no es la misma que cuando teníamos que esperar un telegrama, una carta o una llamada telefónica. Historiadores del futuro quizá le pongan un nombre a nuestra época, un nombre que la distinga de otras épocas, así como nosotros lo hicimos con el Renacimiento, la Edad Media, la Edad Moderna, entre otras. Una prueba de que la comunicación digital nos ha estado cambiando como seres humanos es que en el 2024 el diccionario Oxford escogió brain rot como la palabra del año. Traducida como podredumbre cerebral, brain rot se refiere al deterioro del estado mental o intelectual de una persona, visto especialmente como el resultado del consumo excesivo de material banal o poco desafiante. Esta palabra refleja las preocupaciones de la sociedad sobre los posibles impactos del uso prolongado de la tecnología digital por consumir contenidos irrelevantes, acríticos y de baja calidad. La aparición de esta palabra y su extendido uso es un síntoma, un signo, un símbolo de cómo estamos evolucionando o involucionando los seres humanos a partir de la idea, perdón, a partir de nuestras actividades en la esfera de la comunicación digital. Esta economía de la atención, como la llamó el economista Herbert Alexander Simon, hace que se vuelva más difícil mantenerse enfocado en actividades que requieren concentración, como leer un libro o incluso ver una película o un programa musical. Debido a que estamos recibiendo recordatorios, notificaciones y empujoncitos constantes mediante dispositivos electrónicos que integran información en masa y a menudo cortada en pequeños espasmos de texto, video o memes. Esta situación tiende a desplazar la atención profunda hacia una forma de hiperatención, es decir, una atención dispersa que cambia rápidamente el foco entre diferentes actividades y diferentes fuentes de información. Este contexto requiere que la información sea oportuna, veraz, comprobada, fidedigna, ¿no? Y esperaríamos que la información que consumimos en estas redes digitales fuera con estas características, pero no es lo que está pasando. Meta anunció recientemente, a través de su CEO Mark Zuckerberg, que eliminaría el fact-checking, es decir, la verificación de datos de su plataforma. Esto implica que, en principio y en su discurso, las redes sociales de Meta le están dando prioridad a la libertad de expresión, pues al quitar a los verificadores, cualquiera puede publicar todo tipo de información, opiniones, datos de cualquier cosa. Su apuesta, según su argumentación, fue darle el poder a la gente a través de las notas de la comunidad.
lo que significa dejar en manos del usuario que lo desee la capacidad de verificar si una publicación, si la información de una publicación es verdadera o no. Y entonces, de no serlo, bajarla de la red correspondiente. ¿Cuál es el problema con este cambio de haber eliminado el fact-checking y creado las notas de la comunidad? El problema es que si en este momento yo publicara un post afirmando que una figura pública ha muerto o ha hecho un acto indeseable, pues sí, eventualmente la van a bajar. Pero en lo que eso pasa, si yo tuviera unas redes sociales de gran alcance, pues ese post se viraliza y seguramente hubiera tenido alguna consecuencia en el mundo real, porque está documentado que el proceso para bajar una nota falsa suele tardar más de 11 horas, tiempo suficiente para que el contenido engañoso o falso circule libremente por la red entre millones de personas. Para Zuckerberg y los accionistas de Meta, la medida significa no solo un ahorro inmediato de miles de millones de dólares que ya no se gastarán en moderación de contenidos, sino también un potencial aumento de las ganancias a través de la intensificación de los enfrentamientos políticos que generan engagement en las redes sociales. Todos sabemos que entre más amarillista, por usar una palabra de medios del siglo XIX, sea una nota, esta es más viral, es decir, la red social la muestra a más personas. El efecto previsible de esta medida, es decir, haber quitado los fact-checkers, es una mayor permeabilidad de la red a la circulación de desinformación y discursos de odio. Por este tipo de situaciones, la regulación de los medios digitales se ha convertido en uno de los temas más urgentes del debate público, ya sea en debates especializados en diversas áreas de investigación o en enfrentamientos entre autoridades estatales y agentes del sistema político. Cuando el tema son los desafíos que plantean las grandes transformaciones de la política y las interacciones sociales en la era de la comunicación digital, todos estamos implicados. Así, cuando Zuckerberg anuncia su nueva postura respecto a la relajación de las prácticas de moderación de contenidos y critica abiertamente los esfuerzos del gobierno por responsabilizar a las plataformas por el contenido que publican sus usuarios, el CEO de Meta está dando una señal directa a la derecha estadounidense, pues para esa ideología, la regulación del contenido en línea se considera ahora una amenaza a los principios fundamentales de la sociedad y en particular a su interpretación de la libertad de expresión. En su visión de las cosas, la derecha radical considera que está priorizando la libertad de expresión como un valor que prevalece sobre otros derechos fundamentales, aunque esto implique la proliferación de noticias falsas. Lo que nos tendría que llevar o lo que nos lleva a un debate pues más profundo, más conceptual, pero con implicaciones muy prácticas de qué es la libertad de expresión y cuáles son sus límites. ¿Es libertad de expresión si mi opinión tiene el potencial de dañar a alguien? ¿Es libertad de expresión si mi opinión implica una limitación a los derechos y las libertades de otra persona? ¿Tener derecho a opinar es lo mismo que tener derecho a mi interpretación de los hechos o incluso a mis propios hechos? Así las cosas, en el contexto actual de comunicación de inmediatez digital, este contexto actual está compuesto por usuarios que parecen preferir contenido que no les implique la reflexión y unas plataformas sin verificadores que fomenten la veracidad y la reflexión en los contenidos. Un círculo vicioso para quienes buscamos unas sociedades con más derechos y más libertades, pero un círculo virtuoso para algunos. Ahora quiero compartir con ustedes un segundo contexto. Desde hace varias décadas, diversos institutos universitarios u organizaciones privadas se han dedicado a medir el estado de la democracia globalmente. Por ejemplo, el reporte anual del BIDEM Institute resulta pertinente en tanto que la autocratización es una de las principales dinámicas que analiza. Para hacerlo,
Incluso ofrece un parámetro claro del tránsito de una democracia a una autocracia y viceversa a través de los elementos que ahora están viendo en pantalla. A partir de esta caracterización, Bidem Institute analiza una serie de datos recopilados anualmente sobre aspectos como la calidad, la eficacia y la percepción de la democracia, entre otros, para ofrecernos un panorama sobre el avance o retroceso de estas dinámicas de autocratización. En su informe de 2024 reportó que a nivel global 42 países se encontraban en un proceso de autocratización. En 2003 eran tan solo 11. Esto equivalía que en el 2024 tenemos un 35% de la población mundial que vivía o que vive en un país cuya democracia se estaba erosionando. Pero en total, el número de autocracias consolidadas o en proceso a nivel global es de 81, lo que implica que un 71% de la población mundial vive en una autocracia. El mismo informe reporta que en 2013 el porcentaje era de 48%. Es decir, en 2013 el porcentaje de la población mundial que vivía en una autocracia era del 48%. Para el 2024 ese porcentaje sube hasta el 71%. De aquellos 42 países en proceso de autocratización, el informe reporta que 28 calificaban como democracias, de las cuales para 2024 solo 15 se podían seguir considerando como tal. Sin embargo, uno de los datos que más llama la atención es que de esos 42 países que hoy son considerados democracia, solo 19 podían considerarse plenamente democratizados. Esto sugiere que, más allá de las definiciones empleadas para hacer estos índices y de su confiabilidad estadística, estos datos nos ofrecen ejemplos concretos de que los procesos de democratización son frágiles y a menudo toman la deriva de la autocratización. Ahora bien, retomando el hilo del contexto de la comunicación digital y la libertad de expresión, la libertad de expresión, incluye la posibilidad de discutir temas políticos, la libertad de prensa, la libertad de cátedra y la libertad de expresión artística. Sobre todas estas dimensiones en las que se puede entender la libertad de expresión, el informe nos muestra que es el componente más afectado en 35 países a nivel global. Por su parte, la libertad de asociación también muestra un deterioro preocupante, ya que los datos indican que 20 países están restringiendo este derecho, mientras que solo 3 lo están ampliando. Este deterioro implica que tanto los partidos políticos como las organizaciones de la sociedad civil están encontrando obstáculos para formarse y operar libremente. Como resultado de este doble debilitamiento, la erosión de la deliberación es el resultado más preocupante, puesto que, entendida como el respeto a la oposición, el pluralismo, la contraargumentación, la posibilidad de acceder a información veraz y oportuna, su medición muestra que se encuentra disminuyendo en más de 19 países a nivel global. Esta disminución en el ejercicio de las libertades y la deliberación se identifica como un proceso de autocratización, en tanto que se ha mostrado que son los gobiernos los principales agentes que debilitan la libertad de expresión. En este sentido, el reporte informa que de las 88 autocracias consolidadas y en proceso, más de 45 han censurado a los medios de comunicación. En casi 40 de ellas hubo ataques contra la libertad de expresión académica y cultural, y en más de 30 se registraron hostigamientos a periodistas, represión a las organizaciones de la sociedad civil y debilitamiento de las elecciones y las instituciones encargadas de su organización y ejecución. La combinación de estos dos contextos da como resultado una comunicación política que está definida por la concentración de poder en las figuras presidenciales, límites a la libertad de expresión vía la censura o la violencia, lo que facilita que las personas prefieran un contenido que no les implique reflexión y que las plataformas favorezcan la viralidad en lugar de la veracidad y la reflexión en los contenidos.
En este contexto vale la pena entonces preguntarnos, ¿qué se comunica en la comunicación política contemporánea? Mi intuición y lo que he llamado y que quiero ahora compartirles es que lo que se comunica en la comunicación política contemporánea, dado este contexto, este cruce de todas estas variables, es lo que ahora quiero llamar soluciones ejecutivas personalizadas. Por ellas me refiero a un estilo de comunicación política que busca transmitir una certeza, una solución, una verdad. Es una forma de comunicación que aprovecha todas aquellas tendencias negativas para decirnos, no te preocupes, yo tengo la solución. No tienes que escuchar más, yo te voy a decir la verdad. Si bien no es una forma de comunicación política nueva, pues el mismo poder lo pudieron tener reyes, monarcas, líderes espirituales. La novedad se encuentra en los elementos que validan al emisor. Y me explico. Tomemos como ejemplo un líder religioso. Sus palabras están o estaban respaldadas por una certeza compartida y aceptada como verdadera por todos. Por ejemplo, la creencia en la existencia de Dios. De ahí la legitimidad de su palabra. En el contexto actual, la legitimidad de la comunicación política ejecutiva está en la falta de consenso, está en la desinformación, está precisamente en el vacío que han dejado los relatos que unificaban a la sociedad y que dan paso a figuras que han sabido aprovecharse de este ecosistema de duda mediática para insertar un mensaje de acción que resuelve los problemas en un contexto en donde la gente, en donde los usuarios no queremos reflexionar. Y ese es precisamente el caso de Donald Trump. Donald Trump, además de su carrera en el sector inmobiliario, ha sido una figura recurrente en los tabloides asociados con un tipo de periodismo sensacionalista y engañoso. Alcanzó gran notoriedad como magnate gracias a su participación en el reality show The Apprentice, un formato donde el escándalo premeditado y el morbo calculado formaban parte del espectáculo, un poco como su propia presidencia, ¿no? Su carisma, entre comillas, residía en sus gestos, su actitud y su porte de hombre de carácter fuerte. Su petulancia, lejos de ser un defecto, se convirtió en un trampolín hacia la fama. Su personalidad, especialmente en el ámbito político, se distingue por su falta de diplomacia y su propensión a generar conflictos internacionales mediante declaraciones impulsivas y cargadas de emociones. Y como sabemos, sus afirmaciones, lejos de ser simples anécdotas, pues tienen el poder de inquietar, transformar y desestabilizar a sociedades enteras. Desde el punto de vista de las teorías de la comunicación, salta a la vista lo que Donald Trump ha considerado como lo que se conoce como agenda setting, o bien el establecimiento de la agenda cotidiana. Este concepto se refiere a la capacidad de tener los medios de determinar, a la capacidad que tienen los medios para determinar intereses e inquietudes. No es que los medios nos digan qué pensar, pero sí nos dicen sobre qué pensar. Es decir, tienen el poder de seleccionar y jerarquizar los temas que van a recibir cobertura y que estarán debatiéndose en la opinión pública. Por lo tanto, no todos los temas tienen el mismo peso y algunos serán más mediatizados que otros. Y bien, aunque el público decida qué pensar, los medios sí nos influyen en las preocupaciones y en las discusiones sociales. Y con un micrófono tan grande como el que tiene Donald Trump, pues se puede considerar a él mismo un medio que coloca temas en la agenda social. Aprendemos a pensar y actuar según los mensajes que recibimos de los medios. Si constantemente nos hablan de una crisis migratoria, como lo hace Donald Trump, esta sería percibida como una de las principales crisis a resolver, aunque existan otras de igual o mayor importancia. Donald Trump ha logrado reunir una considerable base de seguidores porque sus mensajes resuenan en distintos sectores sociales que comparten un malestar sociocultural, a menudo latente y disimulado bajo años de formación centrada en la corrección política.
Vemos ahora que en Estados Unidos nunca en realidad se ha consolidado una cultura multirracial o multicultural. Por esta razón, resulta comprensible que Trump refuerce estos significados profundamente arraigados en algunos sectores. Pero recordemos que somos agentes activos en la construcción de sentido, responsables de las creencias y prejuicios que formamos. Susan Fricker aborda lo que se llama sesgos epistémicos, sugiriendo que los prejuicios no solo son de naturaleza intelectual, sino también emocional y social. Por ello, no basta con que un prejuicio sea falso, las personas pueden seguir actuando bajo su influencia. Fricker señala que, aunque se reconozca que una creencia carece de fundamento, si el entorno la sigue reproduciendo, resulta difícil deshacerse de ella. Sin embargo, debemos reconocer que cuando nos damos cuenta de que un prejuicio es infundado y aún así seguimos actuando conforme a él, a pesar de saber que no tiene una base racional, no solo estamos siendo ignorantes, sino que incurrimos en una falla ética. Desafortunadamente, en un entorno con todos estos elementos que ahora están viendo en pantalla, parece poco menos que imposible que las personas asumamos la responsabilidad ética de eliminar nuestros sesgos, pues las soluciones fáciles siempre serán más atractivas. ¿Cuál es entonces la consecuencia de todo esto para la democracia? La polarización afectiva. En el mundo están apareciendo personajes que desafían el status quo, que promueven agendas antisistema y que prometen soluciones ejecutivas, pero que en realidad solo esconden tendencias autoritarias. Estas narrativas representan una crisis del ideal democrático de más libertades y más derechos para cada vez más personas. Donald Trump representa la cúspide global de esta crisis sistémica porque lidera e inspira liderazgos excéntricos, algunos más exitosos que otros, como los de Orbán, Bukele o Milei, que tratan de conectarse, y de entrar en consonancia con las políticas de Trump, pero sobre todo con su estilo. Y lo que tienen en común estos nombres que mencioné y algunos otros es la herramienta de la que se sirven para generar esta polarización afectiva. La polarización afectiva entonces es crear una división social basada en categorías morales con las que el discurso político genera una reacción divisiva entre la gente, es decir, crean una polarización basada no en lo político, sino en las emociones. Hubo un tiempo en que las divisiones sociales eran de clase, por ejemplo, proletariado versus burguesía, o tenían un fundamento político, ser de izquierda o anarquista, o de derecha, o capitalista o comunista. En la actualidad, la comunicación política es el medio a través del cual el discurso político crea divisiones identitarias basadas en cualidades morales. Los malos son los migrantes. Los buenos son los que se ven afectados por la migración. Los malos son los que no apoyan al pueblo. Los buenos somos los que sí lo apoyamos. Los malos son los que hablan de derechos humanos. Los buenos somos los que metemos a la cárcel a cualquiera que tenga tatuajes. La polarización afectiva entonces representa un juego de suma cero para la democracia. O estás conmigo o estás en mi contra. Afirmación que en el día a día va a generar un clima de desconfianza social. Tomemos como ejemplo para hablar de desconfianza el Edelman Trust Barometer. Ya desde hace varias ediciones, en este índice, los gobiernos aparecen en el primer lugar de desconfianza, es decir, como agentes sociales que generan desconfianza. En 2025, 6 de cada 10 encuestados lo colocaron como el principal generador de desconfianza. Pero, por otro lado, también en varias ediciones los medios de comunicación se han colocado en el segundo o tercer lugar como generadores de desconfianza. Tomando en cuenta el viciado ecosistema digital, debemos preguntarnos por qué las personas no se sienten identificadas o proclives a confiar en los medios de comunicación. ¿Será que, a pesar de la proliferación de noticias falsas en redes sociales, estas reflejan emociones ausentes en los medios tradicionales? Pero la dimensión que puede resultar más preocupante es el impacto de la desconfianza en el día a día de las personas.
Según el informe, casi la mitad de los encuestados desconfía de los ciudadanos de su país y de la gente de su comunidad. Para el 65%, el efecto más grave de la desconfianza es la violencia en las calles. La educación no parece estar siendo la solución, ya que según este informe, 3 de cada 4 personas piensan que la falta de civismo y el respeto mutuo es un problema más grave. Con relación a la convivencia entre personas con ideas opuestas, la encuesta muestra que apenas 3 de cada 10 ayudarían a otra persona con la que no estuvieran de acuerdo y solo 2 de cada 10 estarían dispuestas a vivir en el mismo vecindario con personas con las que no tienen afinidad política o cultural. Pero quizá el dato más preocupante es que el 60% está de acuerdo con la siguiente afirmación. Nuestro país está más dividido hoy que antes. Sobre el informe de este año, destaco dos datos. El primero es el aumento de más del 10% en el temor a que los líderes políticos, empresarios y periodistas nos mientan. La percepción que estamos teniendo es que estos actores deliberadamente van a mentir o exagerar para confundirnos y, por supuesto, para imponer su agenda. Y el otro dato preocupante es el aumento de 10 puntos en el miedo a ser discriminados, víctimas de un prejuicio o víctimas de algún tipo de racismo. Con un 63% de respuestas afirmativas, este número es el más alto porcentaje que ha arrojado la encuesta desde que inició. Y como podemos ver en la gráfica, en un lapso menor a 5 años, en 15 de 28 países hubo un aumento de 2 dígitos en el miedo a ser discriminado. Así las cosas, los diferentes ejes problemáticos que les he presentado parecen ser el caldo de cultivo perfecto para que la comunicación política se encuentre frente a un dilema de época. ¿Cómo restaurar los lazos de confianza a través de la comunicación? O para decirlo en términos políticos, ¿cómo crear un modelo de democracia en el que las personas e instituciones se conecten, colaboren y emprendan para defender y fortalecer el espacio cívico, superando las restricciones a las libertades fundamentales? Porque de momento, y con esta idea termino, parece que estamos atrapados en la era Trump de la comunicación, en donde la polarización y la división social se da a través de una guerra de relatos. Una guerra de relatos, es decir, un conjunto de ideas, paradigmas, prejuicios que en el ecosistema digital se encuentran en batalla, viendo por ver quién gana esta batalla de los relatos e imponer así su visión de la sociedad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Alberto Ruiz. Y pues vamos a abrir unos minutos para preguntas de las personas que nos acompañan en esta grabación. Entonces les pido a las personas que preparen alguna pregunta. Mientras, me gustaría plantearte un tema. Bueno, primero recordar, esta sesión es gracias a que el doctor Alberto Ruiz pues nos quiso acompañar en esta sesión. Él forma parte del doctorado en investigación de la comunicación. Todas las personas que quieran tener alguna pregunta, que tengan alguna duda y quieran plantearme su pregunta sobre las características y modalidad del programa, con todo gusto al terminar esta sesión. Bueno, entonces regresando a lo que te quería plantear, Alberto, sobre el discurso que crea identidades, ¿no? Es fascinante este tema porque ciertamente podemos pensar que el discurso, la comunicación, el lenguaje, pues vamos a llamar, es el medio, es el ecosistema donde pues no solamente pensamos, sino se van generando
nuestras identidades. Pero también es cierto que retomando un poco a Jean Paul Sartre, eh, y el tema de la decisión, la acción, la responsabilidad, el compromiso. Eh, ¿Cómo es que pasamos de una idea, por ejemplo, de que por sus frutos los conoceréis, por sus acciones? ¿Por qué, por qué ahora parece que las acciones de políticos, de empresarios, de nosotros mismos, pueden ser, pasan a un segundo plano, para no alargar mucho la pregunta? Y entonces las acciones son recreadas y resignificadas por el arte de la retórica, ¿no? Entonces parece que no importa tanto lo que uno haga o su trayectoria, lo importante es tener una agencia de, de comunicación detrás de uno, donde lo que importa sea crear, pues, ese, esa identidad, ¿no? Visual o comunicativa. Bueno, no sé si quieras comentar algo. Sí, claro. Creo que ese cambio de paradigma en la comunicación política del hacer al decir está muy de la mano de la sofisticación de la comunicación digital, ¿no? O sea, efectivamente, eh, no sé cuántos de aquí sean lo suficientemente eh, viejos para recordar que, por ejemplo, las campañas presidenciales, pues eran caravanas, ¿no? O sea, los que querían ser presidente o presidenta iban a las ciudades, a los pueblos, a las comunidades a hacer campaña, ¿no? Las campañas eran campañas itinerantes. Hoy en día vemos el fenómeno de la microsegmentación, ¿no? Efectivamente, las agencias de comunicación, de publicidad o como se llamen a sí mismas, diseñan estrategias dirigidas a públicos específicos. Y como saben que esos públicos específicos están conectados y a qué hora y en dónde y desde qué tipo de dispositivo, pues diseñan estos mensajes microsegmentados que le hablan directamente a esos grupos, ¿no? Entonces yo creo que este cambio de paradigma está en función de la sofisticación de la tecnología digital de la comunicación que te permite saber en dónde están los votantes a los que quieres llegar, desde qué tipo de dispositivo te están siguiendo y en una de esas, dependiendo de los recursos que tengas como agencia, por llamarlo así, pues qué están haciendo en el momento en el que le va a llegar tu mensaje, ¿no? Y ahí, pues, el candidato o la candidata no necesita la presencialidad, incluso como lo ha enfatizado también nuestro compañero el doctor Ricardo Prado, hay ya, pues, estas tendencias de mítines con hologramas, ¿no? No se necesita ya la presencialidad ni la acción para insertar tu mensaje, tu discurso en los posibles votantes o en los usuarios, porque eh, hemos caído un poco presos, por decirlo de una manera negativa, en esta tecnificación de la comunicación, ¿no? Hoy en día será mucho más valorado quien te pueda crear un mensaje que le llegue a todos los votantes que tienes en la mira, que alguien que te cree un mensaje con contenido. Sí, pues es interesante lo que ha logrado la comunicación digital, las tecnologías de la información. Y en ese sentido, cómo cobra relevancia los análisis de McLuhan, ¿no? Donde precisamente defiende esta idea, ¿no? Los instrumentos de comunicación se convierten en una extensión de nuestra persona, de nuestro ser, ¿no? Y yo diría también los medios tecnológicos digitales pues van moldeando también nuestra estructura psíquica de apreciar Claro.
la realidad, ¿no? De tal suerte que ya no veamos lo que pasa a nuestro alrededor, sino lo que está en la pantalla. Muy bien. Pues no sé, si alguien quiere participar de las personas que nos acompañan en este Zoom en vivo, pueden abrir su micrófono y directamente plantear su pregunta. Yo había escrito una en el chat. Ah, perdón. A ver. Gracias. Ah, sí, aquí, perdón. No la había visto. Alma Bojorges dice, te pregunta Alberto, ¿cómo se compara el discurso de Trump con el de otros líderes políticos en términos de polarización? ¿Es único en su estilo o se puede ver una tendencia similar en otros líderes políticos? ¿No? Muy buena, muy interesante la Claro. pregunta. Pues a pesar de que la pregunta plantea o intuyo que plantea una separación, es decir, o es único en su estilo o hay una tendencia similar, en realidad es un y, ¿no? O sea, es único en su estilo y hay una tendencia similar, ¿no? O sea, entonces, ¿a qué quiero decir con esto? El trabajo de investigación, ¿no? Una de sus virtudes es la creación de categorías y de conceptos que te permiten explicar la realidad. Esas categorías y esos conceptos aglutinan una serie de fenómenos reales que pueden ser sociales, culturales, económicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto de polarización lo que te pide es que tú identifiques si en el discurso existe una división identitaria, es decir, si quien lo emite está dividiendo a su sociedad a partir de identidades morales, ¿no? Como en el caso de Trump, que los malos son los migrantes y los buenos, pues somos los blancos americanos protestantes, varones heterosexuales, ¿no? Entonces, la tendencia es esta. El discurso político divide a la sociedad a través de identidades morales. Y su estilo es tomar estos dos elementos que acabo de decir. Otros políticos llenan esas identidades con otros actores sociales. Y al identificar esos otros actores sociales, tendrán su estilo propio de comunicar esa polarización social, ¿no? Entonces, es más bien una I. O sea, la investigación nos permite crear un concepto que es polarización afectiva, con el que podemos identificar en el discurso una fragmentación social. Y luego, a través de ese concepto, nos permite identificar cómo cada discurso político llena esas identidades sociales con su contexto particular. Muchas gracias, doctor. A ti. Muy bien, la doctora Iris tiene una pregunta y después le doy la palabra a Abraham. La pregunta ¿es la era de Trump un ejemplo de cómo la posverdad y la desinformación se han integrado en la comunicación política? Sí, por supuesto. Pues es un poco la idea general que quise compartir con ustedes, ¿no? Porque también podríamos pensar a la desinformación y a la posverdad como conceptos que describen una época, ¿no? No exclusivamente del ámbito político, ¿no? Que la desinformación sea una de las grandes preocupaciones a nivel global o que la posverdad, que es algo así como mi derecho a los hechos, ¿no? Sea un tema problemático para la comunicación, nos está hablando más de la creación, creo yo, de una época. Por eso decía al principio que todos los cambios que han traído las comunicaciones digitales, probablemente en 50, en 100 años, 150 años, definan una época concreta, ¿no? Y entonces, efectivamente, ¿no? Como tendencia, como espíritu de época, la posverdad y la desinformación se integran en la comunicación política a través de liderazgos como el de Donald Trump, que tienen como consecuencia erosionar a la democracia
y crear divisiones sociales. Muchas gracias, doctor. Abraham González, si quieres abrir tu micrófono, por favor. Hola, buenas noches, doctor Flores, doctor Ruiz. Excelente participación, Alberto. Tú y yo hemos platicado muchas veces estos temas y por eso mismo quisiera hacerte la siguiente pregunta. Esa polarización afectiva que tú mencionas, ¿no crees que ha sido exponenciada por los entornos sintéticos que justamente en su funcional nuclear tienen de facto una actividad polarizante per se? Porque justamente el contenido que más enganche tienen es el polarizante, el que exacerba las posturas excluyentes. Si es así, la batalla por la democracia entonces no solamente se libraría en el terreno político institucional, sino también en los terrenos algorítmicos. Es decir, en entender de otra forma las plataformas digitales y apropiarnos de ellas de una forma no polarizante que los algoritmos paradójicamente nos inducen a hacer. Y otra vez creo que es una conjunción, ¿no? Están los algoritmos cuya ah, algoritmicidad es ser polarizante. Y están los discursos cuya intención es ser polarizante, ¿no? Entonces, efectivamente, ambos plantean terrenos de preocupación, de problematización y de investigación interesantes. Y se puede entrar de ambos lados, ¿no? Puedes entrar a la investigación de los algoritmos y ver sus consecuencias en la sociedad, o ver, que es un poco por lo que yo apuesto, cuáles son los discursos polarizantes y cómo estos se ven potenciados por los contenidos algorítmicos. Ahora bien, eligiendo esta puerta de entrada de lo social a lo digital, pues yo todavía quiero pensar que el ámbito social puede tener mayor peso que el digital, ¿no? Que la acción colectiva, por muy débil que es hoy en día para contrarrestar esos algoritmos, pues sigue siendo nuestra mejor apuesta desde diferentes trincheras: estudiar un doctorado, crear una organización civil, difundir este tipo de temas. Cada uno desde su trinchera puede no combatir, sino aportar modelos diferentes de comunicación política, de algoritmos, de viralidad, ¿no? Creo que la apuesta irá un poco por ahí, pero como intenté apuntar hacia el final, pero ya no tenía tiempo para desarrollarlo, pero sí requiere del concurso de diferentes saberes y de diferentes expertise, ¿no? Ahora, si queremos entrar en ese terreno de lo algorítmico, pues vamos a necesitar gente que tenga no solamente el conocimiento, sino también la intención de querer incidir en ese ámbito digital que es pues 100% técnico, ¿no? Entonces va a necesitar del concurso de ambas dimensiones, ¿no? Tanto lo digital sintético como lo social político. Muchas gracias, doctores. El doctor Ricardo Prado dice, pareciera que hoy en política es más importante ser odiado y popular que amado y fugaz. ¿Se puede decir entonces que hoy son más populares los líderes de corte bully? Se puede decir y se puede afirmar sociológica y filosóficamente. Ya lo decía Maquiavelo en 1516 en El Príncipe, que vale más ser temido que amado, ¿no? ¿Y por qué Maquiavelo en 1516 decía esa afirmación que está en consonancia con esto que ahora menciona el doctor Ricardo? Porque en un contexto de división social, en un contexto de incertidumbre, quien llega y te dice, yo tengo la verdad, ¿no? Y tiene la fuerza para imponerte esa verdad, va a ser admirado, va a ser seguido, va a ser respetado, va a ser amado, ¿no? Y entonces en ese sentido, al ofrecer una solución, pues por supuesto que tendrá mucha más popularidad, ¿no? De ahí esto que yo llamaba
las soluciones ejecutivas personalizadas, ¿no? Porque va a llegar y te va a decir, esto es lo que hay que hacer. No me cuestiones, tú no te lo preguntes, tú tranquilo, sigue viendo memes de gatitos, que yo lo voy a solucionar, me lleve a quien me lleve en el camino. Entonces, pero tiene que ver con este contexto de incertidumbre y de desconfianza social, ¿no? Por lo cual será más preferible ser temido que amado. Lo mismo en la Italia renacentista, que estaba dividida en demasiados principados y no podía defenderse de las invasiones extranjeras. Entonces Maquiavelo llega a esta conclusión, ¿no? Que vale más un líder fuerte que imponga orden que pues andar deliberando y votando qué vamos a hacer el día de mañana, ¿no? Sí, pareciera que el, el político maneja ese discurso de, dado que ustedes se equivocan, Ujú. dado que ustedes cometen errores y no aprenden, entonces más vale un líder fuerte e inteligente y carismático. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas por el momento. Les agradezco a todos y las personas que quieran quedarse con un servidor a platicar sobre las características y naturaleza del programa Doctorado en Investigación de la Comunicación. Aquí yo me quedaré unos minutitos más. Los que gusten, pues cerramos aquí la grabación, agradeciendo su presencia, sobre todo la presencia del doctor Alberto Ruiz Méndez, profesor del doctorado en investigación de la comunicación. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas noches.